Bueno, amigos y amigas de mi amigo Freud, vamos a dedicar este vídeo a eso que de vez en cuando tocaremos en este canal y que denominamos la aventura de la historia. Bueno, estamos decidiendo, ya no tardo nada. Como veis, os muestro todo, pero es verdad que a lo mejor podría omitir el estar, no sé si llega a un minuto, pero un buen número de segundos. Estaba pensando, sí. Bueno, comenzamos este vídeo preguntándonos si había humanos en América hace 30.000 años. Y es que, según dos nuevos estudios publicados en Nature, un hallazgo de casi 2.000 herramientas de piedra en la cueva mexicana de Chiquihuite podría cambiar la línea del tiempo de ocupación del continente. El examen de los restos parece indicar que hubo humanos hace 30.000 años, 15.000 antes de lo que se pensaba. Bueno, otra cuestión breve que queremos tocar hace referencia a la ciudad de Cuenca, fundada entre los años 950 y 1032 de nuestra era, lógicamente, y es que unos análisis de carbono 14 sobre muestras de cal recogidas en la zona musulmana de la muralla del castillo de Cuenca y del parque del Huécar han determinado que la ciudad se fundó durante el periodo califal en la segunda mitad del siglo X. Bueno, desde luego os recomiendo vivamente, al margen de lo que sean vuestras actividades profesionales, os recomiendo vivamente acercaros a la historia de la manera en que queráis, a través de una revista especializada, a través de, no sé, manuales, obras monográficas,
Cada uno como quiera, el acercamiento lo decide cada uno, pero desde luego conocer nuestra historia, y nuestra historia es la historia de la humanidad, no solamente la historia de España, nos da muchas claves para trabajar nuestro futuro, ¿no? Bueno, no sé si es vuestro caso, pero a mí me encantan los dosieres monográficos sobre grandes acontecimientos de la humanidad. Bueno, a mí la historia militar pues no me interesa especialmente, aunque la guerra es una realidad en la historia de la humanidad, no siempre, a partir sobre todo de la revolución neolítica. En el Paleolítico no parece que hubiera la guerra como fenómeno, como el fenómeno que conocemos hoy, los humanos de hoy. Bueno, pero algunos aficionados sé que hay a los artículos sobre batallas, ¿no? Bueno, pues es otra manera de adentrarse en la historia. Luego hay personas más afines a los hallazgos arqueológicos, ¿no? A mí particularmente me resultan muy interesantes las biografías de personajes de relevancia histórica. Me gustan mucho los mapas, los buenos mapas e infografías. A veces, bueno, me gusta mucho también visionar contenidos de divulgación, ¿no? o más, o para profesionales, ¿no? Del estudio de la historia, visionar vídeos de un mínimo rigor, por supuesto. Bueno, como bien sabéis, la historia con mayúsculas, es la historia de la humanidad, es nuestra historia con minúsculas, desde la prehistoria hasta nuestros días. La historia comienza a ser tal con la aparición de la escritura. Como bien sabéis, todos lo hemos estudiado en el colegio, este dato. Algunos lo recordarán, otros no. Yo, si me permitís, os lo recuerdo. A mí me parece que la historia es un apasionante viaje por el tiempo, por eso me gusta llamar a este rincón la aventura de la historia, me lo permitirán, sin duda no es un problema el que exista una revista en el mercado, una revista de divulgación, con este título, ¿no? Bueno, es importante la difusión de la cultura y nosotros nos unimos a ello. Bien, bueno, vamos a hablar de un tema que es sumamente novedoso e interesante y que podríamos titular algo así como divulgar la historia con imaginación, pero también con rigor. Sería algo así como una noticia que tenemos que poner en contexto. No sé si sabéis que cómics, a todos os sonará este fenómeno, cómics, digo, videojuegos, redes sociales, ya sabéis, tienen un gran potencial para enseñar en el aula contenidos de la disciplina histórica. Se trata de herramientas cuyo potencial didáctico es cada vez mayor, pero es cierto que estas herramientas precisan de un equilibrio entre veracidad y verosimilitud. Todos conocéis los videojuegos
Assassin's Creed Odyssey y Civilization 6, cuya capacidad para divulgar está siendo cuestionada por el mundo académico. Me uno a este cuestionamiento. Bueno, así esa era la estrategia de marketing, ¿no?, de las empresas que ponían en el mercado estos videojuegos, es decir, que permitían aprender de otra manera. No comparto ese criterio. Repito, los videojuegos Assassin's Creed Odyssey y Civilization 6. Bueno, imaginaos una clase en la que Azula Centurix está dando clase a unos niños, ¿no? Niños y niñas, obviamente. Y este pregunta, Azula Centurix, pregunta a los niños. Y bien, jovencito, ¿quiénes eran nuestros antepasados? A esa controvertida pregunta contribuyeron a responder el recientemente fallecido Albert Uderzo y René Goscinny, dando vida a una aldea de irreductibles galos atiborrados de poción mágica que constituyen el ejemplo más popular de cómic ambientado en el pasado, concretamente en el siglo I a.C. A pesar de los anacronismos, que los hay, en Asterix y Obelix, inexactitudes en los acontecimientos, que también las hay, de los errores geográficos, que también están presentes, es cierto que Uderzo y Goscinny supieron captar el espíritu de la Galia prerromana, resucitando episodios olvidados de la historia francesa. A través de la caricatura y el humor, reviven, humanizan y contextualizan los tensos tratados históricos, acercándolos a un público que de otra manera no tendría ni idea de quiénes eran los galos. Pero siempre lo hicieron desde la honestidad con el pasado, desde el trabajo de investigación, que se traduce en 1000 detalles tomados de las fuentes históricas. En cualquier caso, las imprecisiones son a menudo veniales. Bueno, inspirado por las historietas de la literatura de Cordel, o romances de ciego, así llamados, los recursos de Godolph Tepfa son heredados por ilustradores del siglo XIX como Doré, Robida o Bush, para la sátira de costumbres y la representación de la vida cotidiana.
Pero los orígenes del cómic, en sentido restrictivo o estricto, porque la narración a través de una secuencia de imágenes se remonta a los orígenes de la humanidad, es bueno que lo sepáis, están muy ligados a la cultura norteamericana y a la prensa desde que en 1895, tocando a su fin el siglo XIX, Richard Felton Outcult realizó las viñetas de Yellow Kid combinando imágenes con diálogos en bocadillos, así llamados en castellano. Recordamos Richard Felton Outcult y Yellow Kid. Yellow Kid. Tenemos otra vez la cultura norteamericana en primer plano y la prensa como canal a través del cual el cómic llegó al gran público. Este tono satírico que imperó en el XIX, el propagandístico o moralizante de sus inicios, o el carácter infantil que ha predominado a lo largo del siglo XX, ha penalizado el cómic a la hora de valorar la historieta como instrumento de divulgación. Digamos que no nos lo tomamos en serio, ¿verdad? No obstante, ha demostrado su capacidad para desarrollar no solo universos de ficción, sino para recrear hechos o personajes históricos, haciendo uso de las particularidades de su lenguaje, del mismo modo que el cine o la literatura. Recrear hechos o personajes históricos. El lenguaje del cómic es un lenguaje con sus particularidades, lógicamente. Recordamos aquí la afirmación de Umberto Eco de que para sobrevivir hace falta contar historias. Pues bien, partiendo de esta afirmación, el cómic o la novela gráfica son herramientas perfectas para este cometido, por su particular integración de diálogos, lo textual y lo pictórico. Se trata de un medio muy versátil, con multiplicidad de lenguajes, estilos y recursos. Cuenta con los recursos literarios de la narrativa escrita y los recursos artísticos de la narrativa visual. Lo constructivo de las viñetas, el encuadre fotográfico o la dinámica cinematográfica. Se consigue así una proyección estética y narrativa, ambas necesarias, a la que se suma una dimensión mediática por su fácil adaptación a los medios digitales, que incentiva su vocación popular. Nos referimos a su fácil adaptación a los medios digitales. Así pues, las nuevas tecnologías constituyen un canal eficaz y rápido para la divulgación. Hay youtubers, tuiteros y podcasters
historiadores con miles de seguidores. Es un hecho. Pero hablemos ahora del reto de la historieta. Los cómics históricos se enfrentan al reto de releer, no reescribir la historia, como señala Enrique Bordes. Es decir, al reto de enriquecer a su manera lo recogido en las fuentes históricas. Añadir capas de significado a un corpus de por sí denso e inabarcable. Crear nuevas historias de la historia. Para ello se debe valorar el equilibrio entre veracidad y verosimilitud, que apuntábamos ya al comienzo de este vídeo, entre el rigor histórico y la licencia narrativa, entre la fidelidad del autor a los datos y la necesidad de vender ejemplares, que también, no podemos olvidar, está presente. ¿Me disculpáis? Además, hay que contar con la carga subjetiva del autor y del lector, que irremediablemente escriben, leen e interpretan los hechos desde el presente. Al final, la experiencia del lector, de todos nosotros, como subrayó Kant, el filósofo alemán, se nutre de un factor objetivo y de otro subjetivo. Solo la síntesis de los dos da lugar a la auténtica experiencia. La lista de los cómics históricos más populares es interminable y muy personal. Los hay para todos los gustos. Hay biografías como la aparecida recientemente, Goya, Lo sublime terrible, o sobre una familia como la de los Medici. Hay cómics exhaustivos como Garbo, ¿verdad? El espía catalán que engañó a Hitler. El título del cómic es Garbo, el espía catalán que engañó a Hitler. Se trata de, como decimos, de un cómic exhaustivo que cuenta manteniéndose fiel a los hechos de la vida del espía, cuenta su historia. Pero también encontramos dentro de esta categoría de cómics exhaustivos La casa de Daniel Torres y otros con enfoques muy personales como El arte de volar. Los hay de distintos periodos históricos como 300, de Miller, Persépolis, sobre la islamización de Irán a partir de 1979, con la revolución de los ayatolás, la muerte de Stalin o Maus, ambientada en un campo de concentración. Los hay más literarios,
como El Buscón en las Indias, continuación, entre comillas, claro está, de la obra de Quevedo, y más artísticas, como Las Meninas o El Perdón y la Furia, editada por el Museo del Prado sobre José de Rivera. Bien, dejamos aquí. Sí, lo vamos a hacer así. Dejamos aquí este vídeo dedicado a la aventura de la historia. Hoy, más que contar historias, hemos hablado de cómo divulgarla. Cómo divulgar la historia, ¿no? Con mayúsculas. Hemos compartido con la audiencia las dudas, que no son personales, sino del mundo académico, sobre la capacidad para divulgar contenidos históricos de algunos videojuegos muy populares entre nuestros adolescentes. El Assassins y el Civilization. Hemos recordado que hay youtubers, tuiteros y podcasters con miles de seguidores y eso desde luego no se puede obviar. Y bueno, vamos a repetir la lista de cómics históricos que hemos compartido con la audiencia en el último tramo del vídeo. Goya, Lo sublime terrible, es una biografía sobre el pintor aragonés. La historia de los Medici. Garbo, el espía catalán que engañó a Hitler. La casa, ambos cómics de Daniel Torres. El mismo autor también ha publicado El arte de volar, con un enfoque muy personal. Cómics enmarcados en distintos periodos históricos. Hemos hablado de 300, de Miller, de Persépolis, sobre la islamización de Irán a partir de 1979. La muerte de Stalin. O Maus, ambientada en un campo de concentración, como hemos dicho. Y luego, por último, hemos hablado de otros cómics más literarios, como El Buscón en las Indias, inspirado en la obra de Quevedo. Y luego otros cómics que hacen más énfasis en lo artístico. Hemos mencionado aquí en esta categoría Las Meninas y El Perdón y la Furia. Este último cómic, editado por el Museo Nacional del Prado, siendo el personaje José de Rivera.
Bueno, pues el vídeo de hoy ha intentado poner alguna controversia en contexto, ¿verdad? Espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado interesante. Si es así, le dais me gusta. Si valoráis globalmente hablando los contenidos del canal de mi amigo Freud, pues os animo a suscribiros al mismo. Bueno, me despido de vosotros con un saludo muy afectuoso. Hasta muy pronto. Hasta el próximo vídeo, que llegará muy pronto, como digo. Y os recuerdo que nuestro amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, apoyo, aliento, compromiso para con este proyecto, nuestro canal, mi amigo Freud, que lleva su nombre. Nada más, que estéis muy bien, feliz Navidad, que paséis una entrañable Nochebuena, que cada uno haga lo que quiera, pero que todo el mundo sea, o lo intente al menos, aceptablemente feliz. Hasta el próximo vídeo, amigos y amigas.